Buenos días a todos. Hoy nos encontramos de regreso de Fiestas Patrias en nuestra primera clase, la que corresponde al lenguaje. Hoy es 23 de septiembre de 2020. Estamos terminando ya con el contenido de los textos no literarios, en este caso los textos informativos sobre las biografías. Vamos a compartir pantalla para comenzar con el material que está seleccionado para trabajar hoy. Hemos venido trabajando biografías de diferentes tipos. Hoy nos corresponde una biografía bien interesante que habla de otra mujer destacada. Hemos dedicado el mes a hablar sobre las mujeres en el marco de los derechos de las personas y trabajo a la no discriminación de los seres humanos, que los niños dirán, ¿por qué la tía está trabajando solo con mujeres? Bueno, porque los hombres da la casualidad que no han sufrido de discriminación de manera tan importante como las mujeres a lo largo de la historia. Recién, como les explicaba yo en clases anteriores, desde hace como 50 años las mujeres han venido ganando terreno para poder llegar a tener los mismos derechos que los hombres, ni más ni menos. No se busca con esto que ahora pasemos al otro extremo y las mujeres se implanten por encima de los hombres, no. Simplemente que seamos iguales ante la ley y que seamos iguales ante los derechos. En este caso, hoy vamos a hablar de Florence Nightingale y su trabajo. Ella vivió en el siglo pasado y vamos a aprender un poco de su vida. Se les pidió en la guía, cuando se la entregué el lunes, que copiaran las preguntas antes de la clase. Es importante hacerlo para que no perdamos tiempo y así ustedes se organizan. También se les pidió que leyeran la biografía previamente y subrayaran lo que a ustedes les parecía importante para que luego al discutir ahora nos pongamos de acuerdo en qué es lo que vamos a considerar como importante. Empezamos con Florence Nightingale, vivió de entre 1820 y 1910. Nació en Florencia en el 12 de mayo de 1820 en el seno de una familia inglesa acomodada. Acomodada quiere decir que tenían dinero, eran gente que no tenía problemas económicos. Su padre era partidario que sus hijas recibieran una buena educación. Eso era algo como raro para la época, porque dentro de la lista o dentro de los deberes de la familia no estaba que las mujeres estudiasen. Simplemente aprendieran a cocinar, a planchar, a cuidar de un niño, porque esa iba a ser su misión, casarse y cuidar de la casa. Por lo que Florence y su hermana aprendieron latín, griego, historia y matemáticas. Ahí demuestra que su papá era una persona como visionaria o era diferente a lo que era común en la época. Sin embargo, su madre, quien de acuerdo a las costumbres de la época se preocupaba por encontrar un buen marido para sus hijas, menospreciaban los conocimientos adquiridos por Florence y comentaba, ¿qué utilidad tendrán las matemáticas para una mujer casada? Fíjense que su mamá formaba parte de lo típico para la época, que era que la mujer no estudiase. Le pasó a muchas mujeres sobresalientes de esa época, inclusive escritoras, donde se menospreciaba. Menospreciar quiere decir que no se toma en cuenta, que tiene poco valor. Se menospreciaba que una mujer quisiese estudiar. Lo que importante era que se casaba muy jovencita, entre los 14 y 15 años ya una mujer de esa época estaba casada. A los 23 años comunicó a sus padres su deseo de ser enfermera. Ellos se opusieron, pues la enfermería se asociaba a las mujeres de clase trabajadora, o sea, la gente que no tenía dinero estudiaba para la enfermería. A pesar de ello, inició su formación de enfermería o como enfermera en Alemania. Florence fue una innovadora en el uso de sus conocimientos, como había estudiado matemáticas y la estadística forma parte de las matemáticas, puso eso en práctica. Por eso dice que Florence fue una innovadora en el uso de la estadística y demostró la importancia que éstas tienen para las prácticas médicas. También desarrolló un modelo para que los hospitales recolectaran y generaran este tipo de datos y cálculos. Hasta ese momento,
no había recolección de datos con respecto al paciente, que cómo se llamaba, su edad, algunas características propias de su enfermedad, qué medicamento, hacer como un registro detallado de qué medicamentos se le estaban administrando y todo, por lo tanto, había mucha posibilidad de equivocación o de cometer errores al respecto. Ella fue pionera en eso. Su gran aporte y por lo que fue muy conocida fue por eso, por la organización y administrar bien lo que son los conocimientos de cada paciente, tanto para la investigación como para el tratamiento del mismo paciente. En la actualidad no se podría concebir la medicina sin el trabajo que hacen las enfermeras, llevando la estadística de todo lo que se le hace a un paciente, y esa estadística está en una carpeta siempre a los pies de la cama del paciente. Fue conocida con el apodo de la Dama de la Lámpara por sus continuos paseos nocturnos para atender a los heridos de la Guerra de Crimea. Murió el 13 de agosto de 1810 a la edad de 90 años. Ahora subrayaríamos, vamos a chequear, ustedes van a ir chequeando conmigo a ver qué fue lo que les pareció importante. Tenemos 1, 2, 3, 4 párrafos en esta lectura. En el primer párrafo, considero que lo importante es que nació en Florencia el 12 de mayo de 1820 en el seno de una familia inglesa acomodada. Recibieron una buena educación, ella y su hermana. Las costumbres de la época era preocuparse para que tuviese un buen marido y menospreciaba que las mujeres estudiasen. En el segundo párrafo, lo importante es que a los 23 años comunicó a sus padres que deseaba ser enfermera. Los padres se opusieron, pero ella, a pesar de eso, inició su formación de enfermera en Alemania. En el tercer párrafo, casi todo el párrafo es muy importante porque tiene que ver con su aporte a la humanidad. Entonces dice, fue innovador en el uso de las estadísticas y demostró la importancia que éstas tienen en las prácticas médicas. También desarrolló un modelo para que los hospitales recolectaran y generaran este tipo de datos y cálculos. Todo ese párrafo es muy importante, realmente no hay nada que descartar ahí. Y en el último, fue conocida con el apodo de la Dama de la Lámpara por sus continuos paseos nocturnos para atender a los heridos de la guerra de Crimea. Esa es la otra cosa importante y destacada que tiene que ver con su disciplina y capacidad de entrega, de hacer las cosas, pero hacerlas bien, preocuparse por hacer bien todo. Aquí en la parte superior hay un dibujo de la época porque no existía la fotografía en ese momento, me imagino, o porque decidió hacer un cuadro, porque si hay fotografías de Florence de la primera época, de los que se denominaban daguerrotipos, que fueron los primeros tipos de retratos de fotografiados que se ya para la época en que ella murió, a principios del siglo XX. Y es un dibujo donde está en el hospital de Üsküdar, Turquía, en la guerra de Crimea. Y aquí te lo ponen para que sepas que cuando hablan de la guerra de Crimea están hablando de Turquía, un país que queda entre Europa, África y Asia. Vamos a contestar las primeras preguntas. Ustedes van a responder las 3 preguntas, cada uno, ya con toda la información que tienen y con lo que ya subrayamos en el título. Voy a dar 10 minutos para eso y después volvemos para revisar. Muy bien, ya han transcurrido 10 minutos. Los niños que están viendo la clase después de ella, cuando cuando tienen las preguntas y llega el momento de responder, paran el video y luego van avanzando para verificar. Dice, ¿por qué en la época en que nació Florence Nightingale las familias se preocupaban por encontrar un marido para sus hijos? Eso tiene que ver con lo que leímos y con lo que yo les expliqué. Las mujeres eran educadas solo en las cosas domésticas para cuidar su casa y sus hijos. No les permitían estudiar una carrera, ni aun cuando fuesen de familia acomodada, como se decía, o sea, de familias de dinero. 2. ¿Por qué Florence Nightingale fue llamada la Dama de la Lámpara? Eso tiene que ver con el párrafo que acabamos de subrayar. Por sus continuos paseos nocturnos para atender a los heridos de la guerra. Podrían poner de Crimea si querían también, pero lo importante es que fue para atender a los heridos de la guerra. Eso muestra su capacidad de entrega y compromiso con su profesión. En tu opinión, esta es una pregunta de opinión, cada quien va a expresar lo que quiera, yo voy a poner la mía y si ustedes quieren ampliar su respuesta, lo pueden hacer con lo que yo estoy poniendo, pero es una pregunta de opinión. Ustedes están expresando lo que ustedes piensan. ¿Fue Florence Nightingale
Fue una persona destacada, fundamenta la respuesta. La respuesta vendría siendo sí, sí lo fue. Fue una persona destacada. Estudió en una época donde las mujeres no podían hacerlo. En su carrera logró avances muy importantes para recolectar, registrar los datos de los pacientes, para no cometer errores y para la investigación de enfermedades por parte de los doctores. Se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos, demostrando ser una persona destacada por eso. Revisen, si quieren agregar algo lo pueden hacer, les voy a dar unos minutos y después pasamos a lo siguiente. Muy bien, ahora cierren su cuaderno porque ya terminamos las actividades de hoy. Su mamá o su papá o la persona con la cual ustedes viven va a revisar la actividad que haya quedado bien hecha, ordenadita, que el cuaderno tenga margen, que los títulos se subrayen. Me he dado cuenta, sobre todo ahora con el experimento, que aun cuando yo digo que se haga margen a los cuadernos, son pocos los niños que se lo han tomado en serio. Y eso tiene que ver con el orden y la disciplina para trabajar. Porque una vez cuando regresemos de la pandemia, yo voy a asumir que todo el mundo sabe usar la regla perfectamente y vamos a tener trabajos de geometría y en artes plásticas que lo van a meritar y después no quiero que estén, ay, es que yo no sé hacerlo porque yo nunca lo hice. Han tenido todo este tiempo para ir desarrollando esa destreza. Cierren su cuaderno y empiezo a explicar algunas cosas importantes que tienen que ver con esta semana. Tenemos nuestro calendario de septiembre, ya el 21 debieron haber entregado todos y los felicito porque así fue en casi la totalidad el experimento que hicieron en Ciencias Naturales. El día 21, lunes 21. Hoy estamos a 23. El 21, el 22 y el 23 está organizado dentro de nuestro calendario para que hagan los ejercicios evaluativos de matemáticas. Esos ejercicios evaluativos se entregan el 29, pero quiero que los hagan estos 3 días porque el jueves tenemos la última clase de los deberes y derechos de los niños. Y como es la última clase que ustedes necesitaban, porque el 10 tuvimos la clase de los deberes y ahora tenemos la clase de los derechos, van a tener que comenzar a hacer su infografía. Yo a todos les pedí que esperaran hasta el día 24 para empezar a hacer la infografía. Así tenían toda la información, dado que el 10 trabajamos con los derechos y ahora vamos a trabajar con los deberes, ya pueden hacer su infografía. El 25, no olviden que tienen que entregar el video de los movimientos de la Tierra. Eso ya debe estar listo porque yo pedí que lo tuviesen listo antes de que tuviéramos las vacaciones por fiestas patrias. Y también el 25 tienen que entregar la infografía del personaje destacado, que eso debe estar listo porque dentro de nuestra planificación debió haber estado listo el 11 de septiembre. Ahora, estos días que quedan, puede ser el sábado o el domingo, el que quiera hacerlo entre sábado y domingo, o viernes, sábado, domingo, lunes y martes, pero tienen desde el jueves en adelante para elaborar su infografía de los derechos y deberes de los niños y las niñas. El 29 tienen que entregar los ejercicios que están haciendo de matemáticas, que es lo que les queda por entregar. Y el 30 se entrega la infografía de los deberes y derechos de los niños. Paso a adelantar de que el día 30 nosotros no vamos a tener clase de matemática. Ese día va a ser evaluación del desafío de tablas de multiplicar hasta el 6. Por lo tanto, toda la clase va a ser de los desafíos. Ese día no vamos ni a preparar cuadernos, ni vamos a preparar libros, ni nada, porque está pautado para hacer la evaluación. Vuelvo a recordar que ustedes escogieron dentro de todos estos personajes que se encuentran aquí, uno, para hacer su infografía, perdón, su biografía, que esa infografía se va a entregar este viernes. Por favor, la foto que le tomen a la hoja o 2 hojas, yo dije una hoja de su cuaderno o máximo 2 hojas, me la mandan por el WhatsApp o al correo y que se pueda leer. Nos quedan pocos días, ya esto debiese estar listo desde hace bastante tiempo. Nos encontramos en la recta final del mes de septiembre con las evaluaciones finales que estaban pautados para el mes de septiembre.
Debo felicitarlos por la organización y disciplina y esfuerzo en sus deberes escolares en la mayoría. Ser una persona organizada, les recomendé que hicieran cronograma para que pudiesen ir haciendo todas sus cosas con orden y no estar acumulando todo para último momento y corriendo. Una persona que deja todo para última hora no entrega lo mejor de sí, no hace su mayor esfuerzo porque siempre está corriendo solo para cumplir. La idea es que hagan las cosas con calma para poderlo hacer todo bien y así poder llegar a tener éxito. A veces uno quisiera sacar 7 siempre y cuando dejan las cosas para último minuto escriben con errores ortográficos, no hacen la tarea completa. Entonces allí van perdiendo puntos. Si ustedes hacen su cronograma como el que yo les puse acá, trabajan de manera organizada y les da tiempo para todo porque van viendo en qué momento pueden hacer todo y no deben estar corriendo para hacer sus deberes escolares. Si yo dejo acumular mis deberes escolares, no podré tener el éxito que me merezco porque no me he esforzado lo suficiente. El tamaño de tu éxito en la vida va a ser igual al tamaño de tu esfuerzo. Si te esfuerzas mucho, vas a tener mucho éxito. Si te esfuerzas poco, tendrás poco éxito. Ya con esto me despido y ya en el mes de octubre vamos a empezar con otro tema dentro de los textos no literarios. Hemos visto varios aspectos de los textos literarios. Vimos en abril las cartas, vimos los textos informativos, los artículos de noticias, los artículos informativos creo que ya lo nombré y en este momento hemos estado trabajando en las biografías. Chao.